La espera, de Enrique de la Cruz. Desde fuera, la vista era la de una niña vestida de azul leyendo un libro. Enmarcada por la gran ventana de madera pintada en blanco, la dulce niña posaba junto a una escopeta de caza. Ese cuadro podría verlo todo el que pasase por el camino que iba desde el pueblo hasta un viejo molino que ya casi nadie usaba. Por lo tanto, se podía decir que era un camino poco concurrido. Desde dentro, el cuadro era otro. Una trenza deshilachada le caía sobre la espalda y la escopeta solo eran 2 cañones alzados sobre una pequeña pila de libros. La niña miraba el camino y la vasta extensión de terreno que se abría ante ella. Los colores ocres de los campos de cereal atraían su mirada. Nunca se había detenido a observar aquel paisaje. De hecho, nunca se había parado a mirar el mundo desde aquella ventana que era la de la habitación de sus padres. Siempre sería así para ella, aunque su padre llevase muerto unos meses ya. Su habitación, la de la niña, daba al otro lado de la casa, hacia el mar. No quiere esto decir que se viese desde allí el mar, ya que quedaba muy lejos, pero ella sabía que en esa dirección se fue su hermano. Si al menos él estuviese con ellas, se decía a sí misma. Él se marchó buscando un futuro distinto. Su sueño de vivir junto al mar, embarcado en un pesquero, pesó más que unas raíces familiares que estaban por arraigar en aquella tierra. Era un chico fuerte, su hermano mayor. Recién cumplió los 18 se marchó, como si una palanca se hubiese activado y lo hubiese lanzado desde una catapulta hacia lo lejos, hacia el mar. Si él hubiese estado, todo esto no habría sucedido, porque no se hubiesen atrevido a atacar a su padre yendo los dos, porque el que lo atacó era un cobarde. Un cobarde que no solo tenía el respaldo del número, lo atacó con ayuda de otros 4, sino que tenía también el respaldo del poder. Por eso ella sabía que volvería, porque la impunidad era el ámbito en el que estaban acostumbrados a moverse, él y su familia. Al fin y al cabo, los poderes en esta España siempre son 3: dinero, iglesia y ley. Ninguno daña al otro. Los 3 se cuidan entre sí. Las campanas del pueblo en la distancia tocan a misa, y el sol incidía sobre la ventana con la fuerza que solo tiene en La Mancha cerca del mediodía en el mes de julio. La llanura se extendía sin fin frente a ella. El pueblo quedaba a su izquierda, a una media hora andando. Si sacaba el cuerpo por la ventana, podía ver la torre del campanario. No le iba a resultar fácil defender aquella gran casa hasta que alguien viniese a verlas. Podría alarmar del estado de su madre al médico y podría salvarle la vida. ¿Qué podría hacer ella sola en ese maldito pueblo? No podía morir. No podía hacerle eso. Se giró a ver cómo se encontraba su madre. Se levantó de la silla y caminó hasta la cama, descalza, como siempre que estaba en casa. Conocía cada astilla de las escaleras y cada saliente del suelo. Había tropezado en todos ellos en los 6 años que llevaba pisando esa casa. Su padre la llamaba Pasitos porque, en la noche, cuando era pequeña, andaba desde su habitación hasta la de sus padres, muerta de miedo. Él, del sueño ligero, desde la cama, la escuchaba dar esos pasos cortos y rápidos. Finalmente ella llegaba y se quedaba en el umbral de la puerta hasta que le daban permiso para acostarse entre ellos. Cuando eso pasaba, sonreía y se dormía plácidamente. Tanto le gustaba a ella ese nombre que se lo puso a un gato que apareció una mañana por la casa. De pelo blanco y naranja, andaba con paso garboso por los alrededores de la casa. Ella le invitó a entrar un día poniendo algo de leche en un plato. Su madre la regañó por aquel gasto innecesario. Se hicieron amigos a primera vista. Al gato le gustaba esconderse debajo de una vitrina alta que había en la cocina. Desde allí soltaba su pata para arañar el pie de la niña cuando pasaba. Fue una bonita amistad, aunque, sobre todo, fue corta. Levantó el camisón de su madre con cuidado de no despertarla. Tenía moratones en las piernas y en los muslos. A medida que iba descubriendo su cuerpo, se iba asustando más de lo que veía. Tenía sangre entre los muslos y más manchas moradas en las costillas. En un brazo tenía 3 rayas de color rojo oscuro a la altura del antebrazo. «¿Qué te han hecho, madre?», pensaba mientras le limpiaba la sangre.
Rememoró el momento en que la vio a través de la ventana de la cocina. No entendía qué había pasado. Llegaba andando errante bajo el primer sol del día, tambaleándose y con un ojo hinchado y morado. Justo al cerrar la puerta tras ella, cayó derrumbada. La primera reacción fue llevarla a la cama y evaluar las heridas. Le preguntó qué había pasado y quién le había hecho eso, pero ella no contestó. Respiraba con dificultad y se quejaba contenida de uno de los costados, el derecho, el que tenía más amoratado. Nunca había visto a su madre quejarse de nada, al menos físicamente, así entendió la gravedad de lo que había pasado. Decidió ir a buscar al médico, pero en un momento sintió miedo de que volviese a por ella. Luego tomó conciencia de su situación y ese miedo se hizo grande y omnipresente en sus pensamientos. Entendió que no podía dejarla sola y pensó que sería mejor defenderse y esperar a que alguien del pueblo pasase por allí y así poder avisar al médico o a la Guardia Civil. O eso, o esperar a que se repusiera y poder llevarla al pueblo. La Guardia Civil le protegería. Al menos el capitán que vino a darles la noticia de la muerte de padre lo haría. Era un buen hombre, alto y de fuerte presencia. Cuando madre le vio llegar junto a un subalterno, se temió lo peor, y no se equivocó. La niña recordaba cómo le prometió a su madre que investigaría lo sucedido. Palabras vanas. Sí es cierto que siempre fue atento con ellas y que estuvo acompañándolas, realmente apesadumbrado en el entierro. Madre le dijo a la niña una vez que un solo hombre no puede mover una montaña, por muy fuerte que ése sea y por mucha voluntad que ponga. Así le excusaba madre. Pero, ¿qué podía hacer una niña para defender su casa? Su madre había mal vendido las armas que había en la casa. Era indiferente, ya que ella no sabía disparar. Si no podía defender su casa, tendría que parecer que podía hacerlo. Recordó esas compañías de teatro que iban y venían de aquí para allá entreteniendo a la gente. Se hizo amiga de una de las niñas que formaban parte de la troupe. Ella le enseñó todo el atrecho de la compañía. Quedó fascinada con todo lo que vio. Todos esos disfraces, las pelucas y los bigotes postizos. La pequeña abrió, poniendo toda su fuerza, un baúl grande. En él había un montón de utensilios, entre los que destacaban algunas armas como sables y trabucos. Le explicó que eran parte de una obra de piratas en la que ella hacía de una princesa que caía al mar al intentar huir de los piratas. A ella no le gustó todo aquel aparellaje. Por eso dio un pequeño paso hacia atrás. Entonces, con un movimiento rápido y certero, la niña sacó un puñal del cofre y se lo clavó en la tripa. Recordaba una sensación de sorpresa que no había experimentado nunca. Notó un golpe en la barriga fuerte, sintió un pinchazo, pero nada más. Miró a los ojos de su agresora con una expresión a medio camino entre la incredulidad y el miedo. Esta sonrió mientras retiraba el puñal del estómago. El arma lucía limpia. No había en ella rastro de la sangre que se suponía que tenía que haber. Ella se mantuvo horrorizada y quieta como una estatua unos segundos. Luego se palpó el ombligo sin entender qué había sucedido allí, en aquella oscura y sucia tienda de campaña. Sin dejar de reír de forma un tanto macabra, la niña clavó la navaja contra su mano, propiciando que la hoja se introdujera en el mango, que estaba hueco con el fin de albergar un muelle que servía para hacer el juego. Repitió el movimiento varias veces sin parar de reír. Al fin, la niña entendió lo que había sucedido allí. La luz se hizo bajo las telas de la tienda. La pequeña actriz le explicó que era una arma de mentira que su padre había traído de los Estados Unidos de América, que en España no se fabricaban. En los días en los que la compañía estuvo en el pueblo, hicieron buenas migas. Ella le explicó los entresijos del drama y las artimañas de la puesta en escena y la importancia del efecto sorpresa con la única finalidad de que la obra dejase huella en el espectador. También hubo tiempo para lamentarse de la vida nómada y la imposibilidad de tener amigas con las que jugar. Para ella, en aquel pueblo lleno de gente que no les querían, aquella joven actriz fue lo más parecido a una amiga que tuvo. Pero bueno, algo había aprendido de ella. Ahora solo tenía que ponerlo en escena.
En la habitación de su hermano había media escopeta, sin gatillo ni culata. Básicamente eran dos cañones inservibles, al menos inútiles para el propósito para el que fueron fabricados en las armeras vascas. Su padre se los dio para que jugase con ellos a la guerra. Fue al arcón donde su hermano guardaba sus trastos y cogió los cañones, los llevó a la habitación y los puso junto a la ventana. Se llevó un chasco cuando vio que eran tan cortos que no asomaban por encima de la ventana. Tuvo la idea de coger unos libros para calzar los cañones y hacerlos asomar por la ventana de cara a la audiencia. Fue al despacho, propiedad del dueño de la casa, en el que había muchos libros. Ella conocía aquella biblioteca. Había leído muchos de aquellos títulos. Cogió unos pocos y los llevó junto a la ventana. Colocó los cañones sobre la pila de libros hasta que encontró la altura que consideró idónea. Buscó una silla y se sentó a esperar. Encima de la mesita de su padre vio otro libro, uno del que también había leído algunos pasajes, la Biblia. El ejemplar fue un regalo del párroco del pueblo a su padre. Se podía decir que ambos eran amigos, al menos hasta que lo mataron. No porque la amistad se acabe con la muerte, sino porque su padre no comulgaba con los cobardes. Lo que sucedió es que el cura, en el momento de hablar a favor del muerto, se escondió tras la sotana y tragó saliva. Se tragó de paso la investigación de la Guardia Civil sobre la muerte y toda su actuación en el proceso se limitó a reconocer al muerto y aquí paz y después gloria. Era esta una amistad extraña, mejor dicho, peculiar, porque su padre no era una persona precisamente amigable, pero desde que llegaron al pueblo con el pequeño bebé en brazos, se entendieron bien. El cura los ayudó mucho en los primeros meses, dándoles cobijo hasta que encontraron una casa en la que instalarse. Después de vivir unos meses en una casa pequeña y prestada, encontraron la casa donde ahora vivían. Era un caserón grande y bien amueblado. El dueño fue elegido diputado en Madrid y se marchó para allá. Por medio del cura, lo arreglaron para quedarse allí a cambio de cuidar la casa y que padre y madre la mantuviesen en orden, limpia y adecentada. Además, el sustento a la familia pasó a ser holgado, ya que padre empezó a trabajar en la construcción del ferrocarril que uniría Baeza y Utiel. El párroco siguió frecuentando la casa de la familia durante todos aquellos años y así vio crecer tanto a la pequeña niña rubia como al valiente hijo mayor. Ambos, padre y párroco, eran de la misma edad y los dos procedían de Galicia. Aquellas circunstancias los mantenían unidos a través de las vivencias y recuerdos llenos de anécdotas que iban enlazando una tras otra en largas tardes. Madre raramente se sentaba con ellos. Ella se limitaba a atender sus escasas peticiones de vino y queso o embutidos o fruta. Nunca se quebrantó aquella amistad con el tiempo, más bien fue haciéndose más fuerte con el transcurso de los meses. Tanto fue así que padre comenzó a ir, junto a toda la familia, a misa los domingos. No faltaron rumores entre las gentes del pueblo intentando explicar que tan amigos eran que compartían hasta la mujer. Madre, padre y cura sabían quién había sembrado aquel rumor y por qué lo había hecho. Abrió el libro por la página que su padre tenía marcada con un papel y comenzó a leer por donde había una marca de lápiz. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Leía rápido, si era preciso, ya que estaba acostumbrada a leer, pero no era la ocasión de hacerlo rápido. Iba pasando los ojos por las palabras despacio, intentando entender bien lo leído, como su padre le enseñó. No era preciso correr, sino comprender. Su padre puso mucho empeño en instruirla bien. Todos los días leían juntos algún pasaje de la Biblia y al terminar lo discutían. A madre le agradaba escucharlos hablar. También, cuando la niña se ponía pesada, había tiempo para otro tipo de obras más ligeras, como las de Cervantes o las de Leopoldo Alas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado». Levantó los ojos del libro y vio a su hermano reflejado en aquel hijo díscolo y descarriado, al igual que vio a su padre tras la imagen del Padre misericordioso, y entendió el sufrimiento que su corazón hubo albergado. «Si al menos él hubiera estado aquí», pensaba la niña, «seguro que padre estaría vivo y madre no estaría agonizando en cama». Era cierto que últimamente no se llevaban tan bien como antes, pero eran inseparables. El hijo estaba creciendo, sobre todo mentalmente, y quizás estaba dejando de ver al valiente hombre al que siempre miraba desde abajo, hacia la altura. Ahora lo miraba de frente, a los ojos, y desde ahí veía las inseguridades y los defectos. Si hubiese estado aquí, otro gallo cantaría. Si necesitaron 4 para emboscarlo y uno más para darle muerte, ¿cuántos habrían necesitado si su hermano hubiese estado presente? Al menos 8 cobardes hubiesen sido necesarios. Un hambre atroz le indicó que era la hora de comer. Bajó a la cocina después de ver cómo se encontraba su madre. Seguía dormida, con el pelo empapado de sudor y la frente brillante. Le limpió la cara con un paño húmedo y le dio un beso en la frente que ella pareció agradecer con una leve sonrisa. Una mezcla de ira y ternura se apoderó de ella. En la cocina había 2 cuchillos bien afilados, uno más pequeño con el mango de madera bien tratada. Había otro cuchillo con una hoja más larga. Le resultó un tanto incómodo, así que agarró el pequeño y cortó unas rodajas de chorizo y un trozo de queso. Lo devoró todo sin llegar a sentarse, presa de los nervios. Bebió un poco de agua y subió un vaso para su madre. Le intentó dar agua, pero no respondía. Le puso la oreja en el pecho y escuchó un silbido regular a ritmo de la respiración. Algo no iba bien. «¿Qué le han hecho, madre?». Le secó de nuevo el sudor de la cara y volvió al puesto de vigilancia. Adoptó una posición cómoda, poniendo los pies sobre el alféizar de la ventana. Las plantas de los pies estaban renegridas, igual que las uñas, a pesar de que se decía a sí misma que no podía dejarse llevar por el cansancio. El sueño se iba apoderando de ella. Abrió los ojos de repente, sorprendida en una cabezada de duración indeterminada. Al poco rato volvió a caer irremediablemente en un sueño que se tornaba en pesadilla a medida que se iba haciendo más profundo. Soñó cómo violaban a su madre, entre los olivos del camino que llevaban al pueblo. Imaginó entre sueños cómo surgían los arañazos de los brazos, con aquel secuaz sujetando a la mujer para que le fuese más fácil la fechoría.
El otro, el violador, ¿acaso no lo eran los dos?, se abalanzó sobre ella con una fuerza desmedida, la espalda magullada intentando resistirse con el peso del forzador sobre ella. En un segundo, sin saber cómo, se vio a sí misma forcejeando contra el violador. La angustia se apoderó de ella y la terrible pesadilla se tornó tan real que comenzó a gritar, pero sin emitir sonido alguno, a forcejear sin poder moverse, mientras los otros reían y reían, el pecho oprimido por el peso del agresor, y de un momento a otro todo el pueblo les rodeaban mientras cuchicheaban y comentaban la escena. Eran las mismas mujeres que las acompañaron en el entierro, plañideras de apariencia callada y amable, pero de juicio implacable y moral estricta de cara a la audiencia y laxa de puertas adentro. El guardia civil también estaba allí, maniatado, mirando con impotencia. Tomó conciencia de estar soñando y se obligó a despertar. Y despertó, con esos ojos grandes y azules abiertos como una lechuza. Unos ojos claros heredados de su abuela paterna, o al menos eso le dijeron, ya que ella no conoció a ninguno de sus abuelos. Minutos después, la vergüenza y el miedo no se habían desvanecido todavía. Eran unas sensaciones tan reales que asustaban, y no se iban a marchar fácilmente. Se le ocurrió que debía hacer algo más para defender la casa. Bajó a la cocina, ya que había otra puerta que desde su posición de vigilancia no podía controlar. Pensó qué hacer para saber si entraban por ahí. Puso unas latas vacías tras la puerta, de forma que si alguien entraba el ruido la avisaría de su presencia. Volvió a la habitación con una ligera sensación de haber mejorado su situación en la partida. Tocó la frente de su madre, que cada vez estaba más caliente, y notó que la respiración era cada vez más arrítmica. Seguía quejándose amargamente del costado derecho, donde el morado había ganado terreno en la blanquecina piel del tronco, que contrastaba con el color más marrón de la cara y los brazos, consecuencia del trabajo a pleno sol. Le habían arrebatado la belleza de su rostro, la viveza de sus ojos marrones, grandes y expresivos. Repitió el ritual de la limpieza de la cara y el cuello de la enfermedad con suavidad mimando la piel. Recolocó el atrecho de la escopeta y se sentó de nuevo. El ambiente estaba tranquilo y el infierno entraba por la ventana en forma de aire abrasador. El viento le trajo el ruido de unos cascos de caballo, un ruido apagado por la arena del camino, pero que ella reconocía al momento. Se asomó a la ventana sacando medio cuerpo para mirar en dirección a la ciudad, que era de donde provenía el sonido. Ella sabía que volvería, porque un hijo de puta es un hijo de puta por mucho que madrugue, como decía su padre. Pero verlo aparecer por el camino, a lomos de su caballo de pelo negro y crines bien peinadas, le hizo estremecer. No venía solo, por supuesto, porque el que nace cobarde, muere cobarde. Venía con el más fiel de sus seguidores, una fidelidad mal remunerada. Con poco se contentaba el pobre arrastrándose detrás de tamaño hijo de puta. La niña lo recordaba en el juicio, al que fue acompañando a su madre, porque al ser menor no podía estar allí. Nunca en su corta vida había visto un juicio. Trataba de poner atención a lo que los abogados decían. El fiscal, llegado de Albacete, hablaba muy bien, a parecer de la niña. Tenía una voz que llenaba la sala del ayuntamiento que habilitaron para la función, ya que el público congregado era abundante. Los hombres, sobre todo los más ilustrados, copaban las primeras filas. Las mujeres, por ser mujeres, y los analfabetos curiosos, por ser más de lo primero que lo segundo, se sentaron en la parte de atrás. El juez era un hombre serio, de hablar recio y maneras severas. No regaló ningún gesto de gracia a nadie, aunque en la zona de las ciñaderas se comentó que cenó con el padre del acusado la noche anterior. De cualquier manera, a decir de los entendidos, el juez hizo una buena labor con las cartas que había sobre la mesa, teniendo en cuenta que ni siquiera le dejaron hablar, a la madre me refiero, porque dijeron que su testimonio no aportaba nada al no estar en el momento de la riña. Aquello no fue una riña, decía su madre entre dientes cada vez que pronunciaban esa palabra en el juicio. La riña. Todos los testigos decían lo mismo. ¿Y qué iban a decir? Pues que el asesino actuó en defensa propia
y que el fallecido empezó la riña. Y otra vez musitaba su madre. «¿Cómo va a empezar en la pelea si eran 5 contra 1?» gritó como viuda que era, interrumpiendo a uno de los testigos. El juez estuvo tentado de echarla de la sala. Quizás, en un momento de empatía, comprendió a la mujer y su sufrimiento y se ablandó por un instante. La sentencia, a falta de pruebas más allá de los testimonios, fue condenatoria, mas con el atenuante de defensa propia y sin haber concurrido voluntad de acabar con la vida de la víctima, se le condenó a indemnizar a la viuda con la cantidad de 500 pesetas. Al fin llegaron los dos jinetes a la altura de la ventana. Ella estaba sentada. Intentaba parecer tranquila y confiada. La mueca de su cara decía otra cosa. Cabalgaban a la par, despacio, desafiantes. El más cercano a ella, el secuaz, llevaba la cabeza ligeramente agachada y no se atrevió a mirar a la niña. El otro, el desgraciado, se paró frente a la ventana y saludó con una sonrisa malévola en el rostro. «Buenas tardes. ¿Qué tal la familia?», gritó. La niña no respondió. Tan solo se levantó, elevó la barbilla y le miró con desprecio. Con la Biblia en una mano y la escopeta en la otra, permaneció en pie, de puntillas, para parecer más grande. Unos segundos. «Mi hermano salió ayer mañana de Valencia», mintió. Su voz chillona resonaba en el campo. «Eso no cambiará nada», contestó con su viril voz. «Para cuando él llegue todo estará ya resuelto. Puedes estar segura. Por cierto», continuó, «¿sabes usar eso?» «Claro que sí», dijo la niña pasando la mano por los cañones. «Mi padre me enseñó. Siempre hay algún pájaro al que disparar». «No lo dudes», respondió con sorna. «Será mejor que nos vayamos ya». «Por cierto», comenzó a decir mientras los dos se marchaban, «creía que venía a pagar lo que debe». El tipo paró el caballo en seco y se giró de mala gana. «No te preocupes. Igual esta noche me paso y arreglamos cuentas». Hizo un gesto con el sombrero en forma de despedida. Con su sonrisa irónica subrayó la velada amenaza. La niña se dejó caer en la silla en cuanto le hubieron dado la espalda. Los siguió con la mirada hasta que el recodo del camino se lo permitió. Temió por un momento que fueran por la parte detrás de la casa, metiéndose entre olivos, así que se fue a su habitación para ver si intentaban entrar. Ni rastro de ellos, ni visual ni sonoro. Volvió a su silla a descansar. Los momentos de tensión pasados la tenían derrotada. Ni se imaginaba los que estaban por venir. Si al menos su hermano hubiese estado allí, habría habido un testigo de lo sucedido, un testimonio que contrarrestara a los otros. Aquello no fue un juicio, sino una obra de teatro. El juez con prisas, un fiscal que ya no sabía lo que allí iba a pasar, el acusado respaldado por todos los testigos y arropado por su padre, el gran terrateniente. Fue un paseo para el agresor. Nadie salió a defender a su padre. No sabía cómo el cura podría haber influido en la decisión del juez, pero se iría a la tumba sin saberlo, ya que el párroco no hizo el más mínimo intento de decir algo. Tampoco le dejaron, quizá lo intentó, hacer una misa funeral. «Más allá de la muerte, todo es humillación», le dijo una vez su madre. Y no le faltaba razón. No les parecía suficiente con matarlo, tenían que humillarlo. ¿Acaso no merecía un funeral? Un funeral discreto, sin grandes pompas. Ellos no querían notoriedad, ellos solo querían despedir al cabeza de familia con dignidad. Ahora recordaba, con otro punto de vista, el día que vino el cura a explicarle a madre qué pasaba con la misa funeral. Entró en la casa por la parte de atrás, la de la cocina. Allí estaban los dos con sus quehaceres diarios. Él le pidió a la niña que les dejara a solas, pero madre se opuso. En esa forma en la que la gente lista sabe imponer su voluntad, sin grandes palabras, con un pretexto fino y una voz firme. Entonces, el párroco, sin llegar siquiera a sentarse, empezó a dar vueltas al asunto sin querer entrar a matar, mareando la perdiz. Madre, que no estaba para zarandajas, le preguntó directamente sobre la misa. Él titubeó unos segundos, pero terminó contándole la verdad.
La familia del asesino, en concreto el padre, había pedido que no se hiciese misa funeral hasta que no estuviese juzgado el asunto. Cuando terminó de explicarse, madre lo echó de la casa llamándole cobarde y alguna cosa peor. El sol había cambiado ya de lado. En su parábola por encima de la casa había dejado un asfixiante calor en la planta alta. Era una casa grande, digna de una gran familia castellana, como eran los Sedano, que si bien no competían con la otra gran familia de la comarca, tampoco se puede decir que las relaciones entre ambas familias fuesen buenas. Su madre abrió los ojos e intentó decir algo. Quizás estaba soñando o delirando. Saltó de la silla para acercarse. ¿Está bien, madre?, preguntó con alguna remota esperanza de obtener respuesta. Un murmullo salió de la boca de la mujer. Unos sonidos apagados, indescifrables. Repitió la pregunta. La madre hizo un gesto de negación con la cabeza. «Me muero». Esta vez la entendió perfectamente. «No diga eso, madre». Le secó el sudor de la frente y le dijo que descansara, que todo estaba bien. Ella le pidió agua. Le acercó el agua a la boca. Ella, al sentir el líquido en los labios, quiso beber más de lo que podía, lo que propició que se derramara parte del agua por el cuello hasta mojar el camisón. Descansó un poco y volvió a beber. Después de un breve descanso, empezó a hablar. Lo hacía despacio, no tenía fuerzas. Hablaba tan bajo que los insultos parecían halagos. La contundencia de aquellas palabras se perdía al salir entre los dientes. «Hija, tienes que marcharte de aquí». «No, madre, no la dejaré sola». «Tienes que huir o te matará a ti también». «Descanse, madre, todo va a salir bien». La mujer cerró los ojos. Unas pocas palabras bastaron para quedarse sin fuerzas otra vez. «No voy a dejarla aquí como un animal. Tenemos dignidad», pensaba mientras la veía dormir. Pero el problema no tenía fácil solución. Si ellos volvían, estaba segura de que lo harían, sería muy difícil protegerla. Pensó en llevarla al pueblo, pero era inviable, ya que apenas se tenía en pie. Solo podía esperar a que Dios se pusiese de su parte y obrase un milagro. ¿De qué parte está Dios? Si Dios existía, nunca estuvo de parte de su familia. Ese era un hecho al que solo podía responder con resignación. Nunca hubo un milagro para ellos, aunque fuese pequeño. Una mínima señal le habría bastado a esa pequeña familia sin grandes recursos ni ambiciones para creer, para crecer. El sol, en su descenso, iba dibujando la silueta de la casa sobre el camino. Aún quedaban unas horas de luz hasta que volviesen con el embate definitivo. La sola idea le nublaba la mente. Estaba acobardada. Si al menos él estuviera aquí, pensaba. Él era un buen hermano, de eso no tenía duda, y un buen hijo. Tenía buen corazón, siempre estaba dispuesto a ayudar. Simplemente decidió vivir su vida. No podía culparle. ¿Cuántas veces habían jugado al escondite en aquella casa? Era una casa grande, con recovecos muy útiles para hacer el juego interminable. Nunca habrían podido permitirse una casa de ese tamaño. Una vez ella, de pequeña, se escondió dentro de un baúl. Él sabía dónde estaba, pero la hizo creer que no, así que ella estuvo toda la mañana metida allí dentro creyendo que ganaba el juego. Era un buen hermano, aunque a veces le gustase jugar a peleas con ella. Él aprovechaba su peso y su fuerza para inmovilizarla. Ella sentía una presión en el pecho que no la dejaba respirar, similar a la que ahora sentía. El corazón se le aceleró por momentos como si hubiese estado corriendo alrededor de la casa, escapando de su hermano. ¿Era eso el miedo? Sin duda, lo era. ¿Qué haría él para vencer el miedo? ¿Pelear? Claro que para él eso era más fácil, con aquel cuerpo robusto y duro. Tenía una fuerza increíble en los brazos, movía troncos y piedras con una facilidad pasmosa. Nunca tuvo que emplearse en una pelea. A la gente fuerte no suelen amenazarla. Se aprovechan con los débiles, con las mujeres.
como el que le había hecho eso a su madre. Y por si eso no era suficiente, él se ayudaba de otros. ¿Por qué lo mataron, padre? Porque esta historia no era una de esas rencillas que surgen en los pueblos y sin saber cómo ni por qué se van pasando de padres a hijos, y estos se las pasan a sus hijos hasta que la primigenia ofensa se ha desvanecido ya en los aires del tiempo, pero el odio permanece. La muerte de los adversarios no todo lo cura. Se negó a contestarse a sí misma esa pregunta. Intentar entender el motivo sería aceptar que podía existir un motivo para matar a alguien. Incluso se podría deducir que la carga de la culpa pasaría a la víctima. Además, pensó que sería un sinsentido enredarse en asuntos del pensamiento cuando tenía que lidiar con una batalla en el terreno de los hechos, donde el peligro era real. Quizás huir no era una mala opción. Al menos ahora que el sol había caído, no moriría de calor. Podría avanzar mucho al abrigo de la noche y contaba con la ventaja de que nadie la buscaría. Además, madre estaba cada vez peor. Habían pasado solo unas horas, pero, lejos de mejorar, empeoraba. Cada vez respiraba peor y se removía en la cama intentando no apoyarse en el costado derecho. Cerró los ojos un momento y se vio en Valencia, junto al mar, observando aquella inmensa alberca azul en la que se perdía de vista. El mar, del que tantas veces oyó a su hermano hablar, sería su meta. No pararía hasta llegar allí y mojarse los pies en el agua salada. Al momento, abrió los ojos avergonzada por pensar así en esa situación. Se levantó y se fue junto a la cama. «Madre, perdóneme», le dijo mientras le cogía la mano con fuerza. «He sido cobarde y miserable». «No se preocupe, me quedaré junto a usted. Seguro que mañana viene alguien a vernos y entonces saldremos de esta. Y cuando usted mejore, nos iremos a Valencia y volveremos a ser felices. Veremos el mar juntas». Por primera vez en el día, lloraba sin reprimirse. Las lágrimas brotaban como un manantial salado. Lloró con tantas ganas que no podía parar, aferrada a su madre. De vez en cuando agachaba la cabeza y posaba la frente en el dorso de la mano. Quizás madre ya no sentía aquel amor que ella intentaba transmitir a través de las manos. Quizás su madre ya estaba muerta en vida. El llanto se cortó de súbito cuando madre empezó a toser. Lo hacía tan fuerte que empezó a tener arcadas. Ella le acercó la palangana por si vomitaba. Entonces empezó a escupir sangre. La palangana azul se tiñó de un rojo intenso. Pequeños coágulos cayeron al suelo y algunas gotas mancharon las sábanas. La niña se asustó mucho al ver todo manchado. Su madre dejó de toser y se calmó un poco, aunque respiraba cada vez con más dificultad. Limpió a toda prisa todas y cada una de las gotas del suelo. Volvió a coger la mano de la mujer y la apretó con fuerza como si en aquellos apretones se pudiera transferir el vigor suficiente para ayudarla a sobrevivir a la muerte. Le limpió la boca y la frente. La respiración cada vez era más débil y aunque intentaba hablar, apenas se la entendía. Un rayo de lucidez le hizo pensar que la muerte no tardaría en llegar. Su relación con la muerte había sido inexistente hasta el asesinato de su padre, y ahora sabía que tendría que pasar otra vez por aquellos sentimientos. En realidad, ya había visto la muerte antes. Fue un día, por la mañana, cuando iba a por agua a la fuente. Vio a un grupo de urracas picoteando algo a lo lejos. Al principio se quedó parada, sin entender qué estaba pasando. Después de unos segundos se acercó a curiosear. Era Pasitos, su gato. Horrorizada por la escena, espantó a los pájaros con gritos y aspavientos y se arrodilló junto al cadáver del animal. Luego de unos minutos de llanto, enterró a su amigo cerca de los olivos, en la parte de atrás de la casa, y rezó unas oraciones por el animal. Por un momento pensó que el corazón se le paraba cuando notó que la mano de su madre había perdido la vida. Madre no resistió más. Madre había muerto. Los versos del poeta resonaron en su mente aturdida. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Madre yacía sin vida en la cama y ella no tenía tiempo para las lágrimas. La noche acechaba y con ella la amenaza del nuevo ataque.
Decidió que, ya que no había recibido los santos óleos ni podría darle cristiana sepultura, al menos debería asearla y prepararla para la vida eterna. La peinó como mejor pudo y le limpió la sangre de los últimos esputos. Adornó el cuerpo con las pocas joyas de la familia que había en un cajón. Por un momento pensó que quizás lo justo era que las heredara ella, pero solo un momento duró aquella idea. Después, tomó todas las estampitas de vírgenes y santos que había por la casa y se las metió en un bolsillo de la falda negra, como el atuendo que vistió desde que enviudó. Un riguroso luto que no supieron respetar esos malnacidos. ¿Qué se puede esperar de alguien que no respeta el luto de una viuda? Buscó en el armario las mejores sábanas que tenían, las del más fino algodón, y escogió una. Se la echó por encima, cubriéndola totalmente, desde los pies hasta la cabeza. Levantaba con mucho cuidado el cuerpo para ir metiendo la sábana bajo el mismo. Se acordó de la vez que su hermano le enseñó un dibujo de una momia que le había dado un pintor que estuvo en el pueblo de paso. Sin duda, madre, en aquellas circunstancias se parecía mucho a aquel dibujo. Tras todo aquel ritual, se arrodilló a los pies de la cama, con lágrimas brotando de sus ya no tan infantiles ojos, y pidió a Dios que fuera clemente con su madre y que volviese a reunirla con su marido, al que tanto quiso. En el particular diálogo con Dios, ella empezaba a dudar de su existencia, le pidió valor y coraje para enfrentar la vida que le estaba por venir, y le pidió la lucidez suficiente como para saber discernir lo correcto y lo incorrecto. Pensó que el tiempo iba en su contra, que tenía que tomar alguna decisión. ¿Acaso era la primera vez en su vida que tenía que elegir qué camino debía tomar? Al ser la pequeña de la familia, siempre había estado a las órdenes de alguien, siempre subordinada. No era mal mandada, era una niña que obedecía sin rechistar y siempre estaba dispuesta a aprender. Ahora le tocaba hacerse mayor, de un día para otro, de la mañana a la noche. Lo mejor será huir, se dijo a sí misma. Podría andar toda la noche y a la mañana ya estaría lo suficientemente lejos de aquel pueblo maldito. Claro que andar toda la noche podría ser peligroso y agotador. ¿Y luego qué? Podría buscar una compañía de esas de teatro. Intentaría buscar a su amiga y vivir de manera nómada por España. Incluso podría escribir sainetes para la compañía. Imposible, no puedo ir a pie. Me atraparían en mitad del campo y allí sería presa fácil. Quizás el cura le diera cobijo. Sería una opción. Ella le ayudaría en los asuntos de su casa a cambio de su protección. Ese cobarde no podría protegerme ni un día. Me vendería a la primera, pensó. Si al menos tuviera un caballo en el que huir, podría llegar lejos. Claro que tendría que ser un caballo fuerte y veloz, como aquel negro que montaba el asesino de sus padres. Un gran ejemplar, sin duda. Con ese caballo me conformaría. Otro camino sería el de hacerles frente, algo que resultaba complicado ya que no tenía armas con las que repeler el ataque, y era una sola niña contra dos hombretones. Ganas de enfrentarse no le faltaban. La rabia había inundado su pequeño cuerpo y aquello le daba fuerzas. Siguió dándole vueltas a aquella idea peregrina y fue solventando los contratiempos que se le ocurrían uno a uno con un plan que iba tomando forma con el paso inexorable de los minutos. En un momento, como si un relámpago hubiese iluminado su camino, se dio cuenta de que había tomado una decisión. Al fin y al cabo, había que enfrentar los problemas. Bajó a la cocina con paso tranquilo y decidido. Lo primero que hizo fue retirar las latas que había atado formando una alarma. En la cocina también había un gran mueble de madera oscura que guardaba la vajilla de la familia. No la suya, claro, sino la de la familia del diputado Sedano. Era una vajilla lujosa y cuidada que madre nunca quiso usar por temor a romperla y que les hicieran pagarla. De uno de los cajones de los que ellos sí hacían uso, cogió un cuchillo que usaba padre para las matanzas de cerdos. Había uno grande y largo, pero le pareció poco manejable. Dibujó unas rayas en el aire, simulando el ataque que acometería, y se dio cuenta de que no era el arma apropiada. Removió los cubiertos del cajón para encontrar otro cuchillo, más pequeño y manejable, de un palmo de hoja toledana bien afilada. Juraría que lo había dejado allí a la hora de comer,
y allí lo encontró. En el cajón de al lado encontró una fina cuerda de pita fina. La cogió y la ató a una pata del gran mueble. Fue bajo la mesa sujetando el otro extremo de la cuerda y se sentó tranquilamente. Allí permaneció escondida un largo rato, perdida en sus pensamientos. Dio vueltas a todo lo que había pasado en aquel caluroso domingo de julio y en los meses anteriores. Todo estaba enrevesado en su cabeza. Nada tenía un sitio fijo en su memoria. Padre y madre habían muerto y ella ni siquiera sabía cómo había sucedido en ninguno de los casos. Cerró los ojos y comenzó a hablar con Dios de nuevo. «Dios mío, nunca te he pedido nada para mí, ya lo sabes». Su voz era un susurro en la noche, apenas un siseo. «Pero ahora sí te lo pido por mí. Has dejado que me halle sola en este mundo y no tengo más camino que tomar que el pecado. En la noche oscura me veo desamparada y estoy aterrada. ¿Por qué me has dejado llegar hasta aquí? ¿Qué camino podría seguir distinto del que voy a tomar? Voy a traicionar el 5.º mandamiento, para cumplir a su vez el 4.º y no tengo otra opción. Te pido perdón, Dios misericordioso, pero voy a hacerlo. Te pido perdón sabiendo de tu infinita bondad. El día que me halle ante ti, me juzgarás. Pero hoy, aquí abajo, mi juicio me dice que debo hacer lo que voy a hacer. Y si en esta noche oscura duermo mi último y eterno sueño, ten piedad de mí». El silencio se había apoderado de la escena nocturna. Un ruido de caballos le indicó que el momento había llegado. Los escuchó cerca de la puerta de atrás, como ella pensó que harían. Dejaron los caballos a cierta distancia para llegar andando hasta la casa. Por el ruido que hacían, seguro que iban borrachos. Se reían como si estuvieran gastando una broma, como si estuvieran ejecutando un juego de niños. Ella permanecía bajo la mesa, nerviosa e inmóvil, escuchando cada movimiento. Estaba atenta a cada sonido que pudiese darle pistas. Sus pupilas estaban plenamente abiertas, ocupando casi todo el iris azulado, adaptadas a la poca luz. Se acercaban cada vez más. El corazón de la niña estaba desbocado. Agarró la cuerda con firmeza, dándole una vuelta sobre su mano para estar preparada. Abrieron la puerta de un empujón. Solo veía las botas de los allanadores. Llegado el momento preciso, tensó la cuerda haciendo tropezar al primero, que sabía que sería el secuaz. El otro, el hijo de puta, entró tras él burlándose de su torpeza. El tiempo para ella discurría a toda velocidad, lo veía todo con una nitidez inusual. Avanzó a gatas para salir de su guarida y se abalanzó sobre su espalda, aprovechando que él se agachó a su vez para ayudar a su amigo, y le clavó el cuchillo por el cuello tantas veces como Dios le dio a entender. El cuchillo entraba una y otra vez con una facilidad que invitaba a no dejar de repetir el movimiento. Cayeron los dos, agresora y agredido, sobre el otro que estaba en el suelo. La sangre cubría su mano derecha con la que sujetaba el puñal. El secuaz no sabía qué hacer con su amigo derramando su sangre sobre él. Estaba paralizado, tanto por el peso muerto que se había cernido sobre él, como por la sorpresa. La niña abrió los ojos y sus miradas se encontraron. Hubo un momento de indecisión por parte de ella, porque vio en sus ojos una petición de clemencia. Lo apuñaló como pudo, en la zona del costillar, 1, 2, 3 veces. En uno de los embates la hoja tropezó con una de las costillas, la mano se le dobló y el cuchillo se le cayó. Palpó el suelo para buscarlo. Lo encontró al momento sobre la alfombra de sangre. Entonces miró al tipo que estaba más abajo. Ya estaba muerto. Tenía los ojos abiertos y la mirada puesta en el más allá. Quién sabe si estaba viendo a Dios. Su corazón latía con fuerza, pero estaba tranquila. Miró su mano derecha y comprobó que estaba cubierta de sangre hasta el codo. El suelo estaba manchado de líquido viscoso que, con la poca luz de la noche, se diría de color negro. Se levantó pausadamente. El tiempo discurría lento para ella. Fue a buscar una tinaja con agua que siempre tenían en la cocina. Se lavó las manos. Sus finas piernas temblaban. Mientras lo hacía, vio que el vestido azul se había moteado con gotas de sangre, pero solo por una parte. Por la otra parte estaba directamente teñido en carmesí. «No merecéis descansar bajo un techo, perros»,
pensó al verlos tirados sobre el suelo de la cocina, así que arrastró los cuerpos hasta la calle, extendiendo la mancha de sangre por toda la cocina. El que estaba encima pesaba más, también era más alto. Al otro, que estaba boca abajo, sobre un charco de 2 sangres, ya no podía sacarlo porque las fuerzas habían menguado por el anterior traslado. Para moverlo, se ayudó del caballo. Unió con una cuerda el pie del sujeto y el bocado del caballo para llevarlo junto al otro cadáver. Contempló los cuerpos desde el umbral de la puerta. Estaba exhausta pero satisfecha. Tendréis un entierro, pero antes os visitarán las urracas. Recordaba el triste entierro que tuvo su padre, con apenas unas plañideras haciendo bulto de riguroso e empostado luto. Eran feligresas que acudían a la llamada del cura cuando las requería. No estaban allí por voluntad propia. De hecho, estorbaban más que acompañar. El único motivo que parecía mantenerlas allí era poder contar al resto del pueblo lo solas que estaban madre e hija. Madre las despreciaba con todas sus fuerzas. La dificultad estaba en que ya no le quedaban fuerzas ni ánimo para echarlas como se merecían de aquel triste y solitario cementerio. Sin duda, esas damas de mantenida compostura e fingido lloro se habían ganado gruesas palabras, pero madre no estaba para trinos. La noche seguía siendo calurosa. Su piel estaba pegajosa y el vestido se había echado a perder. Subió a la habitación de su hermano y cogió un mono y una camisa blanca de él cuando era más pequeño para cambiarse. Se fue con las prendas al hombro hacia la fuente que había junto a la casa. Accionó la bomba para sacar agua y llenó una palangana. Se quitó el vestido y deshizo su trenza. Luego se lavó pasando una pastilla de jabón nueva por todo su cuerpo hasta que quedó limpio de todo sudor y sangre que pudiese quedar. Volvió a sacar agua para retirar el jabón de su piel. El agua fría no le molestaba, caía limpia desde los hombros hacia sus pies, llevándose a su paso todo rastro de espuma. Cuando terminó, dejó que su cuerpo se secara y se vistió con el mono y la camisa blanca. Le quedaba incómodamente largo, así que cortó las perneras con unas tijeras que cogió del costurero de su madre. Debían quedar horas todavía para el amanecer. Había que partir. Antes de eso tenía que despedirse, de su madre y del pueblo. Primero subió a darle el último adiós a su madre, a la que besó en la frente por última vez. Se permitió llorar durante unos minutos. Luego se dirigió al despacho del señor Sedano con intención de escribir una carta dirigida al cura. El despacho era un lugar acogedor para ella. La mesa siempre lucía limpia y ordenada. Estaba protegida por un bade de piel que hacía juego con el portalápices. A veces ella se sentaba en la silla y jugaba a ser importante. Acercó una luz, abrió la tapa del bade y sacó una hoja en blanco y comenzó a pensar el punto de inicio de su historia. Después de permanecer unos minutos con la mirada perdida en la hoja en blanco, empezó a redactar su crónica. De vez en cuando miraba el retrato que había colgado a su derecha. Un hombre sexagenario le devolvía la mirada de forma que a ella le parecía que implicaba curiosidad, como si quisiese ver lo que la niña iba escribiendo. El lápiz describía las redondas letras con el ritmo justo. Su padre siempre le decía que tenía una letra preciosa y ella se sentía orgullosa. En la misiva le explicaba al cura, y a todo el que quisiera saber, lo que había sucedido en aquel domingo caluroso de julio, en aquella casa dejada de la mano de Dios. Después de contarlo todo con la verdad como medio y fin, mintió sobre su futuro plan de marcharse a Valencia en busca de su hermano. Firmó la carta con un nombre y 2 apellidos. Acto seguido, sacó un sobre del escritorio, dobló la carta meticulosamente y la introdujo en el sobre. Escribió el nombre del cura en el anverso. Ya con la carta dentro de su peto, salió de la casa. Montó uno de los caballos, el negro, el más lustroso, y unió el bocado del otro a su silla para llevarse a los dos, camino de Madrid, donde, aunque ella no lo sabía en ese momento, le esperaba una cruenta guerra que se desataría unos años después. Antes de tomar el camino que la llevaría a su destino, fue hacia la iglesia. La rodeó para llegar a una puerta trasera que daba a las estancias donde vivía el cura,
metió la carta por la rendija que había bajo la puerta. Se fue, en dirección opuesta a la salida del sol, al que todavía le quedaban un par de horas para iluminar la escena.